Mi nombre es Juan Manuel Carrillo, soy estudiante de la especialización de Gerencia Pública de la Corporación Universitaria Asturias. Estamos en este segundo módulo, en este segundo mes del Diplomado Generativa, Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión Empresarial. Vamos a enfocarnos específicamente en un tema que es los procesos electorales. En el primer módulo desarrollamos una aplicación llamada Jurados Expert. En esta ocasión nos vamos a concentrar en un segundo actor, que son los testigos electorales. Ello, pues generalmente enfocados hacia el tema de qué hace ese testigo electoral, cómo hace su trabajo ese testigo electoral, a quién le reporta. Todo esto generalmente las empresas lo realizan de forma manual, a través de planillas manuales, a través de formularios o documentos que se transmiten a través de WhatsApp, y finalmente pues no hay ninguna trazabilidad. Entonces, para ello, aprovechando este módulo, vamos a desarrollar un prototipo que va a permitir robotizar o automatizar este tipo de tareas que sean muchísimo más efectivas. Para ello, eh, pues como les digo, se ha desarrollado este aplicativo Testigos Expert, y básicamente tiene unos objetivos específicos, que es automatizar con RPA o robóticamente el registro de asistencia y la generación de alertas de cobertura, eliminando la dependencia de reportes manuales. Incorporar inteligencia artificial generativa para clasificar, priorizar y resumir los incidentes reportados por los testigos electorales en lenguaje natural. Habilitar analítica conversacional para que un coordinador jurídico pueda preguntar por la cobertura y las respuestas y recibir respuestas inmediatas. Y definir con precisión los límites y autonomía que tiene la inteligencia artificial para este aplicativo. ¿Qué oportunidad hemos encontrado? Pues tengo una experiencia con la registraduría, he trabajado durante varios años con la entidad y conozco pues la debilidad que se tiene en los procesos electorales por parte del manejo de la aplicación de los testigos electorales, que es un elemento de las campañas políticas. Entonces, pues para ello se ha visto como una oportunidad desarrollar este proceso. ¿Qué hemos identificado también? Hay muchas labores que se van desarrollando durante el proceso que no se identifican. Cuándo impugnar una mesa, cuándo actuar. El testigo electoral a veces no tiene la formación para poder actuar inmediatamente. La idea es que el prototipo le permita capturar la información, analizar la información, validar la información, recibir una respuesta como tal objetivamente y poder actuar en tiempo real. Ese precisamente es el funcionamiento. Para eso se ha desarrollado un diagrama funcional que nos permite que la entrada de información que va a recibir es el check-in, geolocalizando el testigo en la mesa. De ahí, la inteligencia artificial va a hacer el registro y verificación automático, y la salida va a ser un tablero de cobertura en tiempo real. Luego tenemos el reporte de incidente, que lo podemos hacer a través de un mensaje de texto, por escritura o un mensaje de voz. La inteligencia artificial generativa nos va a clasificar y nos va a priorizar ese nivel de incidentes. Y la salida va a ser una alerta priorizada que se le va a entregar a los coordinadores jurídicos. Y la entrada también tenemos la consulta en lenguaje natural del coordinador, la cual la inteligencia artificial generativa nos va a generar una analítica conversacional, y ello a su vez nos va a dar una respuesta narrativa más un gráfico de apoyo. Entonces, finalmente, ese es como el pequeño flujo que tenemos. Es algo muy sencillo, pero sabemos que va a ser de mucha operatividad para el proceso. Para eso hemos definido unos prompts. Prompt de clasificación y priorización de incidentes. El objetivo es convertir el reporte de texto libre de un testigo en un registro estructurado, clasificado por categoría y severidad, listo para el escalamiento o el archivo. El prompt que desarrollamos es: eres un asistente de clasificación para testigos electorales en Colombia, recibes el texto de un incidente reportado desde una mesa de votación, clasifícalo en una de las categorías: procedimental, material electoral, orden público, posible fraude, consulta general, asigna severidad, si es baja, si es media o si es alta, y según el impacto potencial sobre la validez del escrutinio. Responde únicamente en formato JSON con los campos categoría, severidad, resumen. Máximo 30 palabras, requiere escalamiento, falso o verdadero,
Y justificación breve. No tomes decisiones jurídicas, ojo que le estamos dando las limitaciones, no tomes decisiones jurídicas ni sugieras si procede una impugnación. Esa determinación es exclusiva del equipo legal. Ejemplo de entrada, el jurado de la mesa 112 no ha llegado y son las 7:40 y la mesa sigue cerrada. Y ahí ya la inteligencia artificial generativa empieza a tomar esas clasificaciones. Segundo, prompt de analítica conversacional. El objetivo es responder preguntas de un coordinador jurídico sobre el estado de la cobertura, en lenguaje natural y con apoyo de datos reales. Para ello tenemos un prompt que es: eres el analista de datos de una campaña electoral el día de la jornada. Respondes preguntas ante el coordinador jurídico usando exclusivamente los datos de cobertura y asistencia que se entregan en el contexto. Si el dato no está disponible, dilo explícitamente en vez de estimarlo. Da respuestas breves en español, neutro, con un dato cuantitativo o concreto, y cuando sea útil sugiere qué mesa o qué zona priorizar. No emitas juicios sobre la validez de los resultados electorales. Tenemos también unos prompts de asistencia para reasignación de testigos. Objetivo: sugerir opciones de reasignación de testigos de respaldo ante una ausencia confirmada sin ejecutar la reasignación de forma autónoma. Instrucción al sistema: a partir de la lista de testigos de respaldo disponibles, su ubicación aproximada y la mesa que quedó sin cobertura, propone hasta 2 opciones de reasignación ordenadas por cercanía y disponibilidad. Presenta cada opción con el tiempo estimado de llegada. No confirmes ni notifiques la reasignación, solo proponla para aprobación del coordinador jurídico. Y tenemos el prompt de acompañamiento y capacitación express al testigo. Objetivo es resolver dudas procedimentales frecuentes del testigo en tiempo real, qué es el E14, cómo se registra una constancia, sin reemplazar la capacitación formal. El prompt sería: eres un asistente de apoyo para testigos electorales colombianos el día de la jornada, responde dudas procedimentales básicas de forma clara y breve, citando el procedimiento general sin dar asesoría jurídica sobre casos específicos. Si la pregunta implica una decisión legal o una posible impugnación, indica al testigo que debe comunicarse inmediatamente con el coordinador jurídico de la campaña. Hasta ahí, pues básicamente los prompts que hemos definido. Recordemos que eso pues, hasta ahora es un prototipo, simplemente es cómo lo podemos ir manejando y cómo nos va quedando esas respuestas. Tenemos también unos límites que vamos definiendo. ¿Qué límite le estamos diciendo? Autonomía total para la inteligencia artificial, tareas repetitivas de bajo riesgo con criterios objetivos, registro de check-in, recordatorios de asistencia, generación del tablero de cobertura. Asistencia supervisada: generar borradores y propuestas que requieren validación humana previa, clasificar incidentes, borrador de reportes, sugerencia de reasignación de testigos. Consulta obligatoria: decisiones de impacto legal o reputacional. La inteligencia artificial aporta contexto, pero siempre el humano es quien va a decidir. Determinar si un incidente amerita constancia formal o solicitud de reconteo. Prohibición absoluta: áreas donde la autonomía de la inteligencia artificial está prohibida regulatoria o éticamente. Y certificar resultados electorales, resolver impugnaciones o sustituir la firma del testigo acreditado. Es algo que la inteligencia tiene claramente estipulado como una prohibición. ¿Qué riesgos hemos identificado y cómo hemos propuesto mitigarlos? Tenemos privacidad y datos sensibles. El sistema procesa datos de ubicación en tiempo real y datos de contacto de personas naturales y opera en un contexto de afiliación política. Para ello, la mitigación es minimización de datos, cifrado en tránsito y en reposo, acceso restringido a coordinadores autorizados de la campaña y eliminación programada de datos de ubicación una vez cerrada la jornada electoral, en línea con el régimen de protección de datos personales vigentes en Colombia. Tenemos el sesgo en priorización de zonas. Un modelo entrenado ajustado con datos históricos de campañas anteriores podría subestimar sistemáticamente el riesgo en zonas rurales dispersas, precisamente las que el análisis exploratorio identificó como más vulnerables. Para ello, la mitigación está en introducir una ponderación explícita de prioridad rural en el prompt de reasignación y se audita periódicamente si las sugerencias del sistema presentan esas zonas. Cuando se presentan alucinaciones en un dominio de alto costo de error, una respuesta incorrecta sobre el estado de una mesa puede tener consecuencias jurídicas. La mitigación sería: el prompt de analítica conversacional restringe explícitamente al modelo los datos entregados en el contexto y le exige declarar cuando un dato no está disponible en lugar de estimarlo.
El uso indebido fuera del propósito autorizado. Existe el riesgo de que la infraestructura de seguimiento se use para fines distintos del control electoral legítimo, por ejemplo, la vigilancia política de terceros. Para ello, la mitigación es el acceso que se limita por rol, se documenta cada consulta al sistema y se prohíbe contractualmente cualquier uso fuera del alcance de coordinación de testigos. Hemos identificado también unas validaciones iniciales que podemos presentar. Se sometió el plan de clasificación de incidentes a un conjunto de 20 reportes simulados redactados con el lenguaje coloquial típico de un testigo sin información técnica. El sistema clasificó correctamente la categoría en el 87% de los casos y marcó como requiere escalamiento todos los incidentes de severidad alta o crítica. Se validó que el prompt de analítica conversacional se negara a responder con precisión cuando el dato no estaba en el contexto entregado en lugar de inventar una cifra. Mejoras sugeridas: integrar una lectura automática o un OCR en el formulario E14 para capturar la información más rápidamente, habilitar canales de SMS o mensajes de texto para las zonas rurales, integrar la ubicación oficial de puestos de votación por parte de la registraduría para eliminar la dependencia de coordenadas cargadas manualmente y generar automáticamente certificados de participación de los testigos al cierre para ver finalmente su participación. Finalmente, pues como les decía, es un prototipo que estamos desarrollando, Testigos Expert. Lo que nos va a permitir es tener un control del papel o el rol que desarrollan estos jurados, estos testigos electorales en los días de las elecciones. Saber qué es lo que están haciendo en tiempo real, saber cómo se están comportando, saber qué está sucediendo, saber cómo actuar objetivamente ante una falta o una falla que se esté presentando, cómo impugnar objetivamente una mesa para que se pueda tener una validez en un escrutinio. Entonces, eso lo podemos canalizar de esa forma. Un equipo jurídico no va a poder tener la cobertura del 100% de un municipio o de un departamento o de todo un país en el control de las mesas. Para ello están los testigos electorales, pero necesitamos tener el control de ellos. Entonces, como les digo, es un prototipo que se está planteando, el cual, pues si lo sumamos al jurado expert, que fue la gamificación de esos jurados de votación, pues vamos a desarrollar una serie de elementos o una suite de pequeños aplicativos que nos van a permitir mejorar y brindarle una oportuna mejora, una oportuna herramienta que las campañas políticas puedan utilizar pues, para sus días electorales. Entonces, hasta el momento es nuestro prototipo. Espero que sea de su agrado, de su análisis objetivo, y nos vemos en el tercer módulo con un prototipo mucho más avanzado y más desarrollado. Muchísimas gracias.